Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 20 de septiembre del 2023. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, con el libro del profeta Amós, capítulo 7, y la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3. Amós 7 y segunda de Corintios 3. En este capítulo 3, San Pablo, eh, bueno, él está lidiando, entre otras cosas, con algunos que se oponen a su ministerio. Veíamos ayer el caso de un ofensor que parecía que se había levantado en una especie de rebelión en contra de Pablo, que había de alguna manera causado divisiones en la iglesia. De, y pues por esta situación Pablo también nos da una enseñanza muy especial acerca de cómo perdonar al hermano que de alguna manera se opone y cómo ponernos de acuerdo. El capítulo 3 empieza a decir, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Bueno, en la antigüedad, eh, como hoy en día, que se usa para muchas cosas, eh, se usaban las cartas de recomendación. Un ejemplo lo tenemos en la misma Biblia, que es la carta de Filemón. La carta de Filemón es una carta de recomendación que Pablo le envía a su amigo y discípulo Filemón para recomendar a Onésimo. ¿Sí? Ese es un claro ejemplo de las cartas de recomendación. Una situación que habían vivido Onésimo y Filemón, pero que ahora por la fe mutua en Cristo, pues su relación debía tener otras características. Así que Pablo le está diciendo a los corintios que si él necesita cartas de recomendación, ¿no? Porque la carta de recomendación de alguna manera también era para cuidar las iglesias, como hoy, ¿cierto? O sea, no todas las personas pueden acceder a todos los lugares si son completamente desconocidos. Eh, Podía pasar en la antigüedad, como ha existido siempre, que algunas personas, aprovechándose de la ingenuidad y de la fe de los cristianos, se hacían pasar como profetas, llegando a las comunidades, mm, y podrían incluso engañarlos y, pues tomar algo de ellos. Entonces se usaba que también estos servidores itinerantes que tenían esa misión de ir de iglesia en iglesia llevando algún mensaje, pues vinieran con una carta de recomendación de alguno de los apóstoles. Eh, Pablo entonces le está hablando a los corintios y les dice, bueno, pues la verdad, ¿quién me recomienda a mí? ¿Cuál es mi carta de recomendación? ¿Cómo y quién me representa? Entonces va a decir algo muy particular en el versículo 2 y dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así que entonces Pablo le está diciendo a los discípulos, bueno, la mejor carta de presentación no es, o de recomendación, no es lo que otros escriban de nosotros como apóstoles, como servidores, sino la misma vida que ustedes manifiestan. Muy particular, nosotros, la iglesia, los cristianos, somos la carta de presentación del Señor. Nosotros tenemos un deber, una responsabilidad, pero también un privilegio de dar a conocer el Señor.
de representarlo adecuadamente. Dice, no son cartas escritas con tinta, sino grabadas en el corazón. Es la obra de Cristo en nosotros. La mejor recomendación que nosotros podemos tener del Señor somos nosotros. Es como los hijos que hablan por los padres, ¿sí? La mejor manera de hablar de una persona es también en su intimidad. Las personas generalmente son mejores personas hacia afuera, pero lo que debería evaluar la calidad y las cualidades de una persona son sus actitudes en la intimidad, hacia adentro de su familia. Por eso, así como seguramente para los padres, los hijos son una buena carta de presentación. Los discípulos serían esa carta de presentación del maestro, del pastor, que está grabando en sus corazones, como dice Pablo, no con tinta, sino con el poder del Espíritu que está labrando la palabra del Señor en cada corazón y en cada mente. Y de alguna manera Pablo también va a sonar un poco pretencioso, incluso un poco presumido, porque muy particular, ¿no? Él está exhortando constantemente a la iglesia de Corintios que por algunas actitudes y comportamientos no parece que fuera una iglesia ejemplar. Es que hay situaciones bien delicadas en la iglesia de Corinto, pero a pesar de eso, Pablo siente cierta satisfacción al saber que la obra del Señor a través de su vida eh, es, pues, es evidente en los Corintios. Es que estaba pensando en algo que usando como la- el símil, así como Pablo cuando escribía una carta se servía de un escriba, ¿sí? Que digámoslo así, Pablo la dictaba y otra persona la escribía. En esta analogía que Pablo está utilizando, podría decirse entonces que el Señor Jesús cumple esa función del autor de la carta y Pablo, como escriba, ¿sí? Cumple la función de escribir esa carta. Algo así como que Pablo es el amanuense del Señor Jesús. Él es la obra del Señor. Pero Pablo es quien está, digámoslo así, es la mano que está escribiendo. Es la mano que está escribiendo este, esta carta en los corazones de cada uno de sus discípulos. Así que Pablo primero suena un poco presumido, pero luego va a escribir de una manera con una humildad extraordinaria, donde él le reconoce de que sus capacidades y sus habilidades no son habilidades de él. O sea, él está diciendo, yo escribí una carta de recomendación y esta carta de recomendación es la obra que se ha hecho en cada uno de ustedes, ¿sí? Algo así como mi mejor manera de presentar mis características o mis cualidades es la obra que se está haciendo en cada uno de ustedes. Y, pero luego va a hacerlo de una manera muy humilde y va a reconocer de que definitivamente todas las capacidades y todos los logros que él haya podido alcanzar no tienen otra fuente sino la gracia y la obra del Señor en él. Y aparece una palabra pues que en unos años atrás fue o se puso muy de moda en el lenguaje empresarial cuando había pues un tema de evaluación por competencias. Incluso trataron de ubicar laboralmente a las personas en un perfil laboral de acuerdo a sus competencias. Lo ignoro si en este momento todavía se evalúen en las empresas a las personas de acuerdo a ciertas competencias y características que se elaboraron como para medir su productividad y su funcionalidad en las empresas. Y no sé, había algunas competencias que eran tal vez innatas
y otras competencias que se irían formando a través del estudio, a través de la capacitación. Pero miren lo que dice Pablo respecto a eso. Bueno, la palabra que nos traduce la Reina Valera como competencia es ikanos. Ikanos, del griego iko, es venir a llegar a alcanzar, lograr. Así que ese ikanos hace referencia a ser competente, apto, suficiente, idóneo, ¿sí? O sea que de alguna manera aquí Pablo va a hablar de unas competencias, de unas capacidades, de unas aptitudes como servidores que son formadas por la obra del Señor en su vida. Y dice el versículo 4. Dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Cuál es la confianza? De que en los discípulos se está haciendo una obra y que esos discípulos es la carta de presentación, ¿sí? Es como cuando el Señor Jesús dice que nadie da testimonio de sí mismo, que el testimonio válido y verdadero es el que otros dan de mí, ¿sí? O sea, yo no me recomiendo a mí mismo, yo no digo yo soy esto, yo hago esto, yo tengo esto, no. El testimonio válido es cuando otros lo reconocen. Generalmente, en una reacción natural y psicológica, el ser humano cuando tiene vacíos y faltantes trata de compensarlos con sus palabras, ¿sí? Entonces, generalmente el que se siente débil dice que es fuerte, el que se siente que es miedoso dice que es valiente, el que se siente que es pobre dice que tiene mucho, ¿sí? Algo así. ¿Y qué dice el Señor? No, ese testimonio no vale. El testimonio real, verdadero, es el que otros dicen de mí. Así Pablo, de alguna manera, está diciendo de que él no se recomienda a sí mismo, sino que la recomendación son los discípulos. Pero ojo, esos discípulos que sí, que podríamos decirlo, ¿verdad? Que son la obra de Pablo, Pablo nos va a decir a continuación que ni siquiera son la obra de él, sino que él es el instrumento de la obra del Señor en cada uno de ellos. Es extraordinario, sí, es una postura de mucha humildad, que todos los logros, está hablando de competencias, que todos los objetivos, digámoslo, el éxito que haya podido lograr, no tiene otra fuente diferente, sino el poder, la gracia y la bondad del Señor obrando en él y a través de él. Dice entonces el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, ¿sí? O sea, nuestras aptitudes, nuestra idoneidad, nuestras capacidades, nuestras habilidades provienen del Señor. Quiero leer rápidamente, aquí que me acordé, de Hebreos capítulo 13. El escritor de Hebreos, en la salutación final, escribe lo siguiente en el capítulo 13, versículos 20 y 21, y dice así, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Perdón, Pablo, no. El autor de Hebreos está diciendo que las aptitudes, las capacidades, esa competencia proviene de la obra que el Padre hace a través de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Y cuál es la idea de hacernos aptos para toda buena obra? Pues que nosotros hagamos su voluntad y podamos hacer lo que es agradable delante de Él. De eso, y eso es lo que Pablo está tratando de explicar, es la competencia, las habilidades, las capacidades que el Señor le da. ¿Para qué? En este contexto, para poder formar en los discípulos el carácter de Cristo, para hacer de los corintios discípulos de Jesús, para cumplir aquel gran mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones, para cumplir ese mandato divino
de formar en cada persona un creyente, un templo vivo que sea lugar de culto y de adoración al Señor. Volvamos a Corintios. Y dice entonces, voy a retomar de nuevo el versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, yo no me hice a mí mismo, dice el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias. Cuando habla de estas acciones de gracias, dice, reconoced que el Señor es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cuando reconocemos que todo es de sus manos, que fuimos creados, hechos, que estamos siendo formados, que somos sustentados por Él, dice Pablo a los romanos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él es el origen, Él es el sustentador y todas las cosas volverán al Señor. Así que Pablo dice, nuestras competencias provienen de Dios, no podemos pensar algo de nosotros mismos no hemos hecho nada, somos el fruto de la obra del Señor. Según Isaías, somos incluso el fruto de la aflicción del Señor, ¿sí? Somos el resultado del sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Así que, con mucha humildad, Pablo entonces atribuye la capacidad de formar a sus discípulos y permitir de que sean unas cartas de presentación, esa capacidad se la debe única y exclusivamente al Señor, ¿sí? Esa capacidad se la atribuye a la obra que el Señor está haciendo en él y a través de él. Dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Ministro viene de diaconía, es servidor. Entonces está diciendo, nos hizo servidores competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Mm, y aquí va a entrar en escena algo muy importante, y, y es que este ministerio o estas competencias no son desarrolladas por la erudición, sino que son desarrolladas por la comunión, ¿sí? Porque Pablo está diciendo estas capacidades, estas aptitudes, estas competencias no son formadas por la letra que está escrita, sino que son formadas por el espíritu que vivifica, porque la letra puede que alimente el intelecto y la letra, y estoy hablando de la escritura simplemente, puede generar conocimiento. Yo conozco gente que conoce mucho la escritura, pero que su vida no evidencia de ninguna manera el efecto de la escritura. Se puede acceder a la Biblia de manera intelectual, simplemente a través de la academia, pero muchos incluso que he tenido la oportunidad de escuchar y de estudiar, eh, no desarrollan fe, increíble, porque es que no es leer la Biblia lo que desarrolla la fe, es oír la palabra del Señor, porque si yo leo la Biblia constantemente, pero si no oigo a través de la escritura la voz del Señor, no va a pasar nada, mi fe no va a crecer, ¿sí? Y a mí me asombra, hay personas que conocen el contexto, el texto, la lingüística, no se imaginan, una cosa increíble, pero en su corazón no se ha desarrollado la fe, porque solo acceden a la escritura de manera intelectual y académica, y no hay una relación con el Señor. Por eso estas competencias espirituales, no se desarrollan simplemente con la erudición de la escritura, sino por la comunión con el Espíritu del Señor, ¿sí? Es más, esto es tan impresionante, no sé si seguramente a algunos de ustedes les ha pasado. Mucho tiempo antes de yo acceder a estudiar la Biblia con detalle, es más, incluso antes de leer la Biblia por primera vez, toda, porque al principio de mi vida cristiana, como seguramente nos pasa a todos, yo leía solo algunas partes de la Biblia, al principio de manera desordenada,
Al principio leía lo que a todo el mundo le llama la atención leer, que es el Apocalipsis o los Salmos, pero cuando empecé a leer con juicio, a tomar una guía devocional, a tratar de leer la Biblia en un año, me encontré y me sorprendí, porque muchas de las cosas que yo alcancé a orar, por decir así, fruto de mi comunión con el Señor, o que yo le planteé, o inquietudes que le planteé en mis oraciones, o peticiones que le hice a través de mis oraciones, o, o simplemente cosas que entendí en las oraciones, cuando empecé a leer la Biblia, me sorprendía que estaban en la Biblia, ¿sí? Y yo lo ignoraba. Me encontré casos, por ejemplo, en que preguntaba al Señor X cosa y a los 2, 3 días siguiendo la lectura ordenada me encontraba esa situación. Me ha pasado ya muchísimas veces que a veces estoy orando algo o digo algo y cuando voy a la escritura está en la guía devocional de ese día. Ese es el secreto de la competencia que se genera no en la simple erudición, sino en la comunión. Esa es la conjugación perfecta de la oración, pero también de la escritura. No podemos desechar ni dejar a un lado la escritura porque es el mejor testimonio que tenemos y el mejor medio que tenemos más práctico y directo de poder escuchar la voz del Señor. Así que dice más adelante, Pablo entonces en el 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si ven, él está diciendo eso, toda esta obra es una obra del Espíritu. Estas competencias, estas capacidades, habilidades, aptitudes son obra del Espíritu. Dice el 9, porque si el Espíritu de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el, en el fin de aquello, la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y voy a saltar al versículo 18, el versículo 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Está hablando un poco, pues cuando se habla del antiguo pacto, se habla de Moisés. Dice que Moisés, eh, eh, como intermediario del antiguo pacto, cuando descendió del monte Sinaí, su rostro resplandecía. Y en ese resplandor él cubrió su rostro para que los israelitas no, de alguna manera, no vieran la gloria del Señor. Sí, algo así como que en el antiguo pacto la gloria del Señor estaba velada, pero dice que fruto de que nosotros ahora sí podemos. ¿Quién era el único que podía estar cara a cara con el Señor? Moisés. Y aún el efecto de ese cara a cara de Moisés con el Señor era cubierto al pueblo. ¿Qué dice Pablo? Ahora cada uno de nosotros puede tener un cara a cara con el Señor. Ahora cada uno de nosotros puede permitir que la gloria del Señor resplandezca en nuestro rostro. No tenemos que cubrir, no tenemos que, digamos, escondernos del rostro del Señor. Y en ese cara a cara con el Señor dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todo esto se resume en que aunque él pudiera ufanarse de sus capacidades como pastor y maestro, él dice, esas capacidades no son mías, esas capacidades provienen del Señor. Ahora piénsalo de esta manera. A veces el cristiano se acompleja, se siente limitado, se siente inferior a los desafíos
que pone el Señor delante de él. Hay un equilibrio que hay que tener, ni creerse todo, ni creer que es lo máximo, ni creer que es casi el Dios entre nosotros, pero tampoco creer que es la peor cosa de este mundo. Porque si con humildad reconocemos de que nuestras competencias provienen del Señor, tenemos que pensar de nosotros con cordura y con equilibrio y saber que aunque yo no aparentemente para el mundo no sea el más sabio y entendido, el Señor sí me puede dar las capacidades por su espíritu, me puede y puede desarrollar en mí competencias extraordinarias. El Señor me puede instruir en todas las áreas de mi vida, sin duda alguna. Y aunque aparentemente no sea el que más sobresalga en el mundo, el Señor en mí y a través de mí puede hacer cosas extraordinarias. Así que el entender que estas competencias espirituales están al alcance de las manos de todos por la comunión con el Señor, pues también nos puede dar y ubicarnos en no seguirnos acomplejando y menospreciando la obra del Señor o menospreciando lo que nosotros somos delante del Señor. Pero por otro lado, también entender que las competencias que provienen del Señor, pues no nos dejan pensar más allá de lo que debemos, ¿sí? Sino con humildad, con gratitud y de esa manera tampoco menospreciar a los demás. Yo creo que el Señor tiene la capacidad de transformarnos a todos en su imagen y semejanza, pero ¿de dónde proviene? De que busquemos ese cara a cara constantemente delante del Señor. Así que no pensemos que somos, que valemos muy poco, pero tampoco tampoco pensemos que valemos más de lo que realmente valemos. ¿Qué valemos? Pues la obra del Señor que está haciendo en cada uno de nosotros. Así que dispongamos nuestro corazón, vamos a darle gracias al Señor y entreguémosle este día a través de nuestra oración. Por favor, toma el control de este día, mi Señor. Por favor, acércanos a tu corazón. Por favor, ayúdanos a procurar tu santo rostro, limpiando nuestras conciencias para que podamos estar cara a cara contigo. Por favor, limpia nuestras manos, Señor, nuestros pensamientos, por tu palabra, Señor, y por el perdón de nuestras faltas. Y ayúdanos, Señor, a ser competentes, servidores competentes, aptos por la obra que tú haces en cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que nos permitas vernos con la medida de fe que pones en cada uno de nuestros corazones, que no pensemos más allá, que no pensemos, Señor, sino con cordura, como dice la epístola a los romanos. Yo te pido que ante nuestros faltantes, limitantes y dificultades, con humildad, pidamos tu ayuda, pero también ante nuestras virtudes y aciertos, con humildad, reconozcamos lo que tú haces cada día en nosotros. Para ti siempre sea la gloria, para ti siempre sea el honor, para nosotros la bendición de contar contigo, para nosotros la bendición de saber que estamos en tus planes y que no somos ajenos a ti, Señor. Esa es nuestra parte. Toma, Señor, entonces el control de este día. No nos sueltes de tu mano. Ayúdanos en la toma de decisiones, a tomar cada día decisiones más sabias, sensatas y concretas que apunten a agradarte y a hacer tu voluntad. Bendícenos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.